Recuento de esta semana de colombianos y les tenemos de una vez una pregunta por la consistencia que se viene dando. Hay 5 jugadores que les vamos a ir hablando durante el video, que les vamos a ir mostrando lo que han hecho y ustedes nos van a decir si creen que puede empezar a poner a pensar a Néstor Lorenzo de cara a la lista final del Mundial o si creen que no, que esa lista por lo menos ellos no pueden entrar ahí. Vamos de una vez con el primer jugador que viene haciendo las cosas demasiado bien desde hace al menos 6 meses viene haciendo las cosas demasiado bien. Y es el señor Edwin Cetré, que salió otra vez campeón con Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones. Recordemos que hace pocos días había jugado la final del torneo Clausura contra Racing, habían ganado, Cetré había sido figura, otra vez fue figura, dio una asistencia en esta final donde Estudiantes superó 2-1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones. Recordemos que pues es como una superliga en Colombia. Es el trofeo que juegan entre el campeón de la apertura, que fue Platense, y el campeón del clausura, que fue Estudiantes. Y bueno, Edwin Cetré de nuevo fue figura, en Estudiantes lo quieren muchísimo, ya se está hablando un poco también de si puede dar un salto a un equipo, ya sea en Brasil o por qué no en Europa. ¿Y ustedes qué opinan? Como extremos, Colombia la verdad que los extremos no los tiene muy definidos, evidentemente está Lucho, que Lucho está más que adentro en esa lista, pero hay otro jugador de los extremos que también se los vamos a mencionar y es el señor Carlos Andrés Gómez, que tristemente fue subcampeón del Brasil, terminaron pues perdiendo la Copa de Brasil a manos de Corinthians, pero Carlos Andrés hizo un gran partido, incluso dio la asistencia del único gol que anotó Vasco da Gama, superó muy bien en un 1 contra 1 al lateral por su zona, metió un centro y a partir de ese centro pues surgió el gol de Vasco. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que entre Carlos Andrés Gómez, que además fue figura en el partido de ida, fue elegido el mejor jugador del partido de ida en la Copa de Brasil, ¿ustedes creen que entre Carlos Andrés Gómez y Edwin Cetré puede haber un cupito en la lista de Néstor Lorenzo o creen que no puede haber cupos ahí? Son dos jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien. Carlos Andrés Gómez, pues recordemos que estaba en Francia, las cosas, al igual que en Central Cuesta, que también está el central de Vasco da Gama, ambos estaban en Europa, las cosas no, como que no surgieron muy bien para ambos, decidieron dar ese paso al fútbol brasilero y pues a veces hay que dar un paso atrás, porque el fútbol brasileño tampoco es que sea malo, pero digamos un paso atrás para avanzar, para dar dos para adelante. Y yo creo que la decisión de Carlos Andrés Gómez ha sido muy buena, porque es figura en Brasil, ha sido muy destacado, ha crecido como jugador, le ha añadido ítems a su juego. Antes era un extremo muy natural, un extremo que pues simplemente se dedicaba a eso, a desbordar, a centrar, quizás a veces a tirar diagonales para terminar en situaciones de uno contra portero, pero ahora le ha añadido cosas, ahora interioriza mucho más su juego, a veces viene al medio, juega un poquito como volante 10, entiende más las obligaciones que tiene, no solamente su posición de extremo, sino jugar en todo el frente de ataque, y ha crecido mucho en este tiempo en Vasco da Gama, que no es mucho tiempo tampoco, y así lo ha venido demostrando. Entonces, ahí van dos jugadores de los que les tenemos preparados. ¿Ustedes creen que Carlos Andrés Gómez, no solo por lo que hizo en la final, los 2 partidos de la final, es un tipo que viene siendo destacado en el Brasileirao como tal, en la Copa de Brasil evidentemente aún más porque su equipo pues llegó a la final, pero es un jugador que viene siendo destacado no solamente en Vasco, sino en general si ustedes ven los medios brasileros, si ven de pronto un poquito la prensa, lo que dice acerca de los jugadores a seguir en Brasil, pues Carlos Andrés Gómez es uno de esos nombres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que puede ser uno de esos jugadores que termina metiéndose en la lista de Néstor? Recordemos que Néstor lo ha llamado, o sea, digamos la gran diferencia entre Carlos Andrés y Cetré es que, bueno, digamos la gran diferencia si nos centramos solamente en Néstor Lorenzo. Evidentemente las carreras de ambos, pues Carlos Andrés es más joven, ya tuvo experiencia europea, la liga brasileña es de mucho más nivel que la liga argentina, entonces, evidentemente, si hacemos una comparación directa, pues Carlos Andrés estaría un poquito más arriba que Cetré en la pelea por ese puesto. Pero más allá de eso, pues si hablamos directamente de lo que respecta a la selección, Carlos Andrés ha sido mucho más ha sido tenido en cuenta muchas más veces que Cetré. Néstor Lorenzo lo conoce, lo ha acercado, lo ha puesto en amistosos y es un jugador pues que es más próximo a la selección. Y yo creo que de pronto si termina de hacer las cosas bien en estos 6 meses que quedan de cara al Mundial, puede haber un cupo ahí en él. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que puede haber un cupo en C3? ¿Creen que puede haber un cupo en Carlos Andrés? ¿O creen que ninguno de los dos se merece pues un cupo de extremo? Que recordemos que al final los dos estarían peleando por lo mismo porque es un cupo de extremo. Es un cupo de extremo, ambos juegan por lo general por la izquierda. Entonces la verdad estarían así, ellos contra ellos dos contra ellos dos.
Fue muy bueno lo de ambos, la verdad, fueron figuras en sus equipos, sobre todo en esta última recta que al final es donde las papas queman, que al final es donde los jugadores buenos tienen que dar el salto de calidad y ambos lo han dado, ambos han demostrado porque son figuras en su equipo. Y bueno, felicitaciones a Cetré por ser campeón. Carlos Andrés pues evidentemente no logró ser campeón, pero está muy bien que sea destacado y que llegue a la final, que llegar a una final no es fácil tampoco. Vamos a irnos al viejo continente, vamos a irnos a Europa a hablar un poquito de noticias buenas y de noticias no tan buenas. De noticias buenas, vamos a empezar un poquito por la Liga de España, vamos a hablar de un equipo que es muy interesante y que si a usted le gusta el buen fútbol, lo invito a que lo vea. Es el Real Betis Balompié, con el Cucho Hernández y Nelson de Osa que ya viene 4 titularidades seguidas, Cucho Hernández que viene dos partidos seguidos anotando, ambos siendo figuras. Ustedes escuchan la prensa sevillana, hincha del Betis, que sigue al equipo, todos destacan tanto a De Osa como al Cucho Hernández. Y De Osa es un jugador que, a ver, De Osa recordemos que es un jugador muy raro, porque no tuvo como un proceso de formación a inferiores, no salió de algún equipo. El tipo un buen día se presentó al Atlético Huila, lo vieron que era buenísimo, lo seleccionaron y a partir de ahí pues empezó su camino en el fútbol profesional. Y básicamente 5 años después, el tipo, 5 o 4 años después de que eso sucediera, sin tener formación, pues el tipo hoy por hoy está en Europa, se recuperó como esa lesión que había tenido en Monterrey y que al principio le afectó un poquito su rendimiento en el Real Betis, pero hoy por hoy es un jugador que está haciendo figura, que está siendo destacado, que lo quieren los hinchas, que la prensa lo destaca, lo resalta. Y ahí hay un puesto muy interesante porque yo creo que la mitad del campo de la selección sí que está muy definida entre Lerma, Richard Ríos, John Arias, James, Carrascal, Portilla. Yo creo que son jugadores que sí o sí van a ir al Mundial, pero está el tema con Nelson de Osa, que es un jugador que te aporta mucho, o sea, te aporta de pronto cositas diferentes. Es un tipo que es un box to box, dirían los ingleses, que te añade media distancia, que es como un revulsivo a los partidos que quizás en la mitad de la cancha se pueden trabar. Además, el tipo impone respeto con sus alturas. A mí se me hace un poquito similar a Richard Ríos, digamos, no en su estilo de juego directamente, sino en cómo imponen a partir del físico. Son tipos altos, tipos fuertes, tipos que le dan dinámica al juego, que más allá de su estatura, pues también pueden añadirle un poquito de agilidad, de gambeta, y eso muchas veces se necesita para abrir un partido. Entonces, ¿ustedes qué opinan con Nelson de Osa? ¿Creen que puede llegar a tener un cupito ahí de cara al Mundial o no creen que pueda tener un cupito? Lo que les digo, viene siendo figura en el Betis, llevan 4 titularidades seguidas, viene siendo destacado, el ingeniero Pellegrini lo viene destacando también. Y el Cucho Hernández es otro jugador bastante interesante. En el Betis hace de todo. La verdad que lo que pasa es que el Betis es un equipo de jugones. Tiene al Cucho, tiene a Pablito Fornals, que los que seguimos mucho la Premier, pues lo tenemos muy referenciado al West Ham. Tiene a Lo Celso, que pues si bien no viene siendo muy regular, es un tipo que todos conocemos su habilidad con el balón. Tiene a Riquelme, el ex Atlético. Tiene diferentes jugadores que al final ustedes lo ven y son de un corte muy jugón, que tienen mucha técnica, mucha calidad individual. Y eso le beneficia al Cucho porque el Cucho no es un delantero alto, no es un delantero que imponga, digamos, si lo comparáramos con John Jader Durán, no es un delantero que gane desde lo físico. Él necesita que le den los baloncitos bien al pie, una pelotica redonda y a partir de eso jugar. Obviamente que pelea, obviamente que se la guerrea, pero va a destacar más si le dan una pelotica bien dada. Y eso en el Betis pues lo resalta y le ayuda. Y por eso viene siendo figura y por eso viene anotando goles. Lleva 7 goles esta Liga de España en 17 jornadas. Además ha marcado un gol en Europa League en 3 partidos que ha podido disputar. Entonces la verdad que son buenos números para el Cucho. Y el Cucho yo creo que también, al igual que Cetré y que Carlos Gómez, pues tiene opciones de ir. Porque es que la delantera de Colombia en sí no es que sea segura. O sea, seguro está Lucho. De ahí para adelante decir que el señor Borré, que el señor John Córdoba, que el señor, bueno, otro que puede estar seguro es Luis Suárez, que vamos a hablar un poquito de él adelante, pero, pero en general pues la delantera es como la que está más abierta a recibir incorporaciones y a partir de eso ustedes creen que el Cucho Hernández puede ser parte de esa lista final de Colombia, teniendo en cuenta pues que viene destacando en una liga que es muy alta como la Liga de España, es una liga muy buena, muy competitiva, de mucha técnica, de mucha calidad. La Liga Española necesita eso, necesita muchos equipos, jugadores jugones y al final pues eso es lo que tiene el Betis, ¿no?
Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que puede haber algo para el Cucho? Que como lo mencionamos, hay que destacar lo que hizo gol este fin de semana. Y bueno, pues es muy bueno lo del Betis, que tiene grandes figuras, tiene un gran entrenador. El ingeniero Pellegrini es un gran entrenador. Recordemos que fue, pues para mí es como el arquitecto, el ingeniero es el arquitecto también de lo que ha venido sucediendo con el Manchester City. Y bueno, pues ustedes qué opinan en cuanto al Cucho y en cuanto a De Osa, a los dos. ¿Qué nos pueden decir? Vamos cuatro jugadores. Cetré, Carlos Andrés Gómez, el Cucho Hernández y Nelsito De Osa. Díganos ustedes ahí en los comentarios qué opinan de ellos, qué opinan de sus posibilidades pues de llegar a selección. Vamos a irnos a seguir en Europa, vamos a subir un poquito, vamos a irnos a Alemania con un jugador que todos conocemos, que todos queremos, que hoy por hoy es el jugador más representativo de Colombia a nivel mundial y es el señor Luis Fernando Díaz Marulanda. ¿Qué opinan de Lucho? Hizo gol en la victoria del Bayern Múnich, volvió a la titularidad, recordemos que había estado suspendido en la liga alemana el partido anterior, por eso no pudo jugar. Contra el Mainz empató el Bayern Múnich, sorpresa ese partido porque el Mainz venía último, o viene último, de la Bundesliga. Y bueno, volvió Lucho a la titularidad y ganó su equipo, un resultado bastante abultado, 4-0. Le dedicó gol a su nuevo hijo, recordemos que pues va a tener un nuevo niño. Felicitaciones a Lucho también por eso. Y ustedes que, a ver, decir que, o sea, opinar de Lucho es bastante curioso porque es que todos lo queremos, viene haciendo las cosas bien, o sea, hoy por hoy, el que se atreve a criticar a Lucho es porque no entiende, o sea, es envidia, porque no hay que criticarle a Lucho. Lucho ha jugado 22 partidos esta temporada con el Bayern Múnich. 22 partidos, ha hecho 13 goles, ha dado 7 asistencias y recordemos que ya fue campeón de la Supercopa Alemana. 13 más 7 da 20 aportes de gol, sea en gol directo o en asistencia, en 22 partidos. Eso es un temporadón. Un temporadón porque recordemos que es que la posición de Lucho como extremo es esa. Anotar y asistir, anotar y asistir. Tirar diagonales para quedar en situaciones de uno contra portero, desbordar y centrar. Ayudar al 9. Combinarse bien con los jugadores del medio del campo. Recordemos que el Bayern Múnich pues es una máquina, viene muy bien esta temporada. De los partidos que ha jugado el Bayern Múnich, solo ha perdido uno, que fue en Champions League contra el Arsenal, que no estuvo Lucho, y ha empatado 2. Contra el Mainz en la última jornada, que tampoco estuvo Lucho, y otro partido de Bundesliga que en este momento se me escapa. Sí jugó Lucho, que fue el partido en el que Lucho hace ese golazo, que todos no entendíamos cómo lo había hecho, que terminó 2-2, que lo hace desde un ángulo imposible, prácticamente desde la línea, por encima del portero y cabe allá por debajo del travesaño, un golazo. Pero lo del Bayern Múnich es buenísimo, a ver, o sea, prácticamente lo único que ha hecho es no ganar 3 partidos en toda su temporada y de esos 3 solo ha sido uno perdido. La verdad que es buenísimo. Y bueno, lo de Lucho aún más, como lo decíamos, 20 aportes de gol en 22 partidos, un temporadón de don Lucho Díaz, que evidentemente está más que seguro en selección, que hace poquito dio una entrevista para un medio inglés. Y si ustedes lo escuchan, pues es una entrevista muy interesante donde habla de James, del respeto, del amor, no solo cómo se siente representado en James, sino digamos del ídolo que también tiene él y en lo que él ve en James. Habló de Cristiano Ronaldo, de Portugal, es una entrevista muy buena y en nuestro canal tenemos un resumen para que vayan y lo vean. Es muy interesante todo lo que dejó Luchito en esa entrevista. Pero bueno, seguimos un poquito con el recuento de colombianos. Evidentemente Lucho pues es el segundo goleador de la Bundesliga. El primero es el señor Harry Kane, que tiene como 20 goles. Lo de Harry también es increíble. El Hurricane, el Huracán Kane. Y bueno, es muy bueno también lo del Bayern Múnich en general. Hay que destacarlo. Ojalá sigan muy bien porque de aquí a mañana pues el Bayern Múnich gana bastante cosas y Colombia avanza y lo hace muy bien en el Mundial, porque no podríamos considerar a Lucho Díaz como un fuerte candidato al Balón de Oro, ¿no? Entonces, muy interesante eso también. Vamos a irnos un poquito a la Premier League. Y en la Premier League, la verdad que no hay, más bien las noticias son regularcitas. Vamos a ir primero con la peor de todas y es la del Wolves. La del Wolverhampton, que tiene a Gerson Mosquera y a Jon Arias. Que con Jon Arias nos da como mucha lástima porque si nosotros analizamos luego el Mundial de Clubes, hubo 3 jugadores que dieron el salto a Europa. Jon Arias, Nelson de Osa y Richard Ríos. De los 3,
Richard la está rompiendo en Portugal. Arrancó, digamos que los primeros meses, los primeros partidos no fueron tan fáciles porque arrancó con mucha presión de la prensa y de la hinchada por los 30 millones que pagó el Benfica, pero le dio vuelta a la situación, llegó un Mou, lo potenció y hoy por hoy es figura en Champions, figura en Liga, figura en Copa. Hoy juega el Benfica, entonces por eso pues no hay partido de todavía que podamos hablar de Richard, pero en la Copa que jugaron, la Copa de Portugal el miércoles pasado, hizo gol, fue figura. La verdad que Richard está volando, entonces ya se acopló a la Liga Portuguesa muy bien. Luego de Osa, ya lo hablamos, más que acoplado, titular en el Betis, reconocido en España. Pero John Arias, que digamos uno, o sea, la verdad que los tres eran todos figurones en sus equipos. Richard figurón en Palmeiras, De Osa figurón en Monterrey y John Arias figurón en Fluminense. Entonces uno diría, pucha, pues no les va a quedar tan jodido el cambio a Europa. Y 2 de 3 van bien, pero con John Arias, que era un tipo que digamos era el más grande en edad, 27 años, tanto Richard como De Osa nacieron en el 2000, tienen 25. Entonces era el mayor, de pronto el que estaba más maduro, uno diría, pues es el que menos le va a costar. El problema con John Arias es que el contexto no le está ayudando, y es que el Wolverhampton va último, con la peor racha en un inicio de un equipo en la historia de la Premier League. Tienen 2 puntos en 17 jornadas. No han ganado evidentemente ni un partido. Tienen menos 28 goles en diferencia de gol. Van últimos y seguramente van a descender porque ya cambiaron el técnico y no ha pasado nada diferente. Y el técnico encima no quiere a John Arias porque este partido contra el Bournemouth perdieron 2-0. El Bournemouth no es un equipo, a ver, viene haciendo una buena temporada, perdón, el Brentford viene haciendo, no fue el Bournemouth, fue el Brentford. El Brentford viene haciendo una buena temporada porque pues no es un equipo que resalte y va 12, entonces está lejos del descenso, es un equipo que más que todo se preocupa por eso, por no descender, por mantenerse en Premier. Entonces digamos, para ellos están haciendo una buena temporada, pero no es un gran equipo, no tienen un gran presupuesto, no tienen grandes jugadores. Digamos, el más reconocido del Brentford era Mbeumo y recordemos que se lo llevó el Manchester United. Y pues superaron 2-0 al Wolverhampton, que la verdad no ha levantado y no va a levantar. O sea, ya cambiaron el técnico, intentó cambiar la forma en cómo el equipo venía jugando, cambiar la formación, cambiar los titulares, bueno, algunos titulares, no funcionó. Entonces yo creo que lo del Wolverhampton es la crónica de una muerte anunciada, la verdad, va a descender. Y a partir de ese contexto, pues John Arias no ha podido crecer, encima no tiene la confianza del técnico. Este último partido ingresó al minuto 89. No, el partido anterior contra el Arsenal había ingresado al minuto 75. Entonces la verdad pues que no le están dando mucho tiempo. Tampoco pues el equipo está funcionando bien, él no va a destacar a partir de eso. Y pues de los 3 que mencionamos que dieron el salto a Europa, pues evidentemente es el que menos le ha ido bien. Y digamos, es uno de los más complicados porque John Arias es fundamental en la selección. El mediocampo de la selección es John Arias, Ríos, ya vamos a hablar de Lerma, que también es otro problemita. Pero pues eso era como lo definido y lo que hicimos más que todo en la Copa América, ¿no? Y a partir pues de que no esté jugando, pues es complicado. El otro colombiano del Wolverhampton es Gerson Mosquera, no jugó por acumulación de amarillas, entonces pues digamos que él viene siendo un poquito más titular, viene siendo más tenido en cuenta, el central colombiano, pero lo mismo, o sea, es un equipo que no te... Encima el Wolverhampton defiende muy mal, muy mal, entonces evidentemente pues el nivel defensivo de Gerson tampoco es que esté muy alto. Son 2 jugadores que son muy importantes o que son muy tenidos en cuenta por nuestro Lorenzo en la selección y pues que la razón de lo que pasa en sus equipos no están teniendo grandes temporadas. Y la otra mala noticia es el Crystal Palace. Ya sabemos que Daniel Muñoz pues, fue operado de su rodilla, no está pues, tenido en cuenta, obviamente. Esperamos que vuelva. Se supone que la recuperación dura máximo 6 semanas, entonces más o menos a finales de enero, inicios de febrero ya tendría que volver. Pero está Lerma en el Crystal Palace. Y Lerma, si bien el Crystal Palace inició muy bien la temporada, siendo primero en los primeros puestos de Premier, con un título frente al Manchester City, inició muy bien, se ha venido cayendo, lleva 3 derrotas consecutivas, este fin de semana perdió 4-1 ante el Leeds. Jefferson Lerma ingresó en el segundo tiempo y Jefferson no viene siendo titular, no viene estando, digamos, destacado dentro del Crystal Palace. Y ahí yo creo que hay un tema en selección, porque el mediocampo de selección, digamos,
el mediocampo natural de la selección es Arias, Lerma y Ríos. De esos tres, Ríos, Richard sí viene teniendo una buena temporada, pero ni Arias ni Lerma vienen siendo titulares, ni recurrentes, ni con muchos minutos. Y yo creo que pues eso es algo que tiene que evaluar Néstor Lorenzo. Pero, y a raíz de eso, entonces, digamos, surge un poco el debate de si debemos tener en cuenta a Nelson de Osa, si de pronto alguien que aparezca por ahí, pues también hay que mirarlo por encima, o no por encima, sino para equiparar esas cargas o ese problema que puede tener la selección en cuanto a jugadores que ya son, digámoslo, serios o que ya tienen una trayectoria en selección, como John Arias y Lerma, con otros que quizás no la tienen, como de Osa, pero que como estos no vienen teniendo muchos minutos, y estos sí, pues digamos, podemos complementar ahí, y a partir de eso, pues surgir o establecer un nuevo mediocampo en la selección. Más allá de eso, pues ahí ojalá se pueda mejorar, digamos, el presente de estos colombianos en Premier League, que es la mejor liga del mundo, y evidentemente si ellos están bien, pues en esta liga seguramente van a estar bien para la selección. Vamos con un jugador, con otro jugador que les tenemos preguntas, y es el señor John Hader Durán. Hizo gol este fin de semana en Turquía, evidentemente, con su equipo. ¿Ustedes qué opinan de John Hader? Para mí el tema con John Hader es que la selección tiene un grupo muy unido, muy tranquilo, donde todos se llevan muy bien, y meter un revulsivo emocional, un terremoto, un huracán como es John Hader Durán, tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego, yo creo que es más por eso, porque si uno analiza el fútbol, todos podemos estar de acuerdo que John Hader, por condiciones físicas, técnicas, por juego, por capacidad goleadora, es el mejor 9 que tenemos hoy por hoy. Ahora, llegar y destruir todo lo que has construido por parte de Néstor Lorenzo, uniendo un grupo que venía no tan unido a partir de Queiroz, de Reinaldo Rueda, volviendo a unir a la selección, llevándolos a una final de Copa América. Recordemos que también la selección duró muchísimos partidos sin perder, haciendo una buena eliminatoria, y sumando a John Hader, que quizás te puede dañar como esa unidad de grupo. Pues yo creo que más que todo pasa por ahí, porque si no fuera por eso, yo creo que John Hader, pues, no sé si indiscutido, pero sí que tendría un cupito más, una chance más grande de ocupar ese cupo de 9 en selección. Hizo gol, no viene siendo recurrente en sus goles, pero pues es un tipo que con confianza y con seguridad y con minutos, pues, y sobre todo en un equipo quizás más estructurado. Recordemos que él inició la temporada como Mourinho, con Mourinho como técnico, luego Mourinho se fue, no pudieron clasificar a Champions, perdiendo contra el Benfica, justamente que fue el equipo donde Mourinho terminó llegando. Entonces, ver, pues es una temporada donde John Hader tampoco ha tenido como ese respaldo del equipo. Se estaba diciendo que iba a volver a Arabia ahorita en el mercado de invierno, veremos qué pasará. Pero, ¿ustedes qué opinan con John Hader? ¿Qué creen? ¿Qué creen de John Hader? Y bueno, último hoy muy atentos al señor Lucumí, John Lucumí, central del Bologna, que juega la final de la Supercopa Italiana contra el Napoli. Recordemos que venció al Inter en las semifinales, en la tanda de penales quizás más fea que ustedes puedan ver, pero que se la definió Giro Immobile a favor del Bologna de una manera pues muy buena, un muy buen cobro. Avanzó Bologna a la final, hoy juegan contra el Napoli. John Lucumí, central titular, figura del Bologna. Veremos cómo le va, veremos qué tal lo hace. Y nada, muchas gracias por ver este video. Les tenemos muchas cosas más, no se los pierdan, sigan nuestros reels. Tenemos mucha información también acerca de lo que viene ya para la Liga Colombiana, acerca de la Superliga de Colombia y cómo vienen pues ya terminando los colombianos. Siempre tenemos resumen de colombianos, entonces no se lo pierdan. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo.